Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Caminas por una calle estrecha, pavimentada con piedras húmedas que reflejan la luz de farolas antiguas. El aire está cargado de humedad, y a cada paso notas el eco de tus propios pasos rebotando en las fachadas oscuras. Frente a ti, una casa se levanta silenciosa, con las persianas cerradas y la puerta bloqueada por una cadena oxidada. Y sin embargo, en su interior, las luces siguen encendidas. No hay sombra de movimiento tras los vidrios, pero esa luz tibia te hiere la vista como un secreto que no quiere ser compartido. En la acera descansa un buzón vacío, sin cartas, como si hace años nadie hubiera escrito el nombre del dueño. Un expediente que nunca apareció, un caso que nadie reconoce, un espacio donde los recuerdos parecen detenidos. Sobre una mesa polvorienta, alcanzas a ver un portafolio de cuero cuarteado, sin etiquetas, sin iniciales, como si hubiese pertenecido a alguien que fue arrancado de la memoria colectiva. Lo abres y lo único que encuentras es una hoja amarillenta con líneas sin destinatario. Un principio de carta escrita con pluma y luego tachada con tanta violencia que las fibras del papel quedaron desgarradas. Una voz dentro de ti te pregunta si acaso estás leyendo algo que no debías, si esta casa es un contenedor de verdades que alguien quiso sepultar. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Las luces encendidas sin nadie dentro, el archivo sin nombre, la carta tachada, todo parece una invitación a entrar en un relato que se resistió a ser contado. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Empujas la puerta con un leve crujido metálico, como si la cadena cediera por tu voluntad. Dentro, el aire es más frío, impregnado de polvo y una vaga fragancia a madera húmeda. Las lámparas alumbran rincones donde cuelgan retratos enmarcados. Sin embargo, la mayoría de los rostros han sido arrancados o cubiertos con pintura oscura. Solo permanecen algunas manos, algunas sombras, figuras que alguna vez pertenecieron a alguien real. Hay un detalle que llama tu atención. En la pared del fondo, una marca en forma de cuadrado más claro delata que allí hubo un cuadro retirado con prisa. En los archivos históricos de la ciudad se menciona que esta casa perteneció a un juez en los años 50. Alguien que debía abrir un proceso contra funcionarios acusados de corrupción en tiempos de dictadura. Sin embargo, cuando revisas periódicos de la época, descubres algo inquietante. El nombre del juez desaparece después de un titular, nunca vuelve a aparecer, como si la tinta obedeciera órdenes invisibles. Algunos vecinos todavía susurran que la casa se quedó con las luces encendidas desde la noche en que el juez nunca volvió. Hay quienes cuentan que el expediente que él guardaba fue reescrito, firmado con otra mano, incrustado en una narrativa oficial que lo transformó todo. Y algunos historiadores aún debaten si ese juicio llegó siquiera a prepararse, o si todo fue un rumor manipulado para distraer a la opinión pública. Lo cierto es que, aquí, en este espacio detenido, sientes que el culpable no solo dictó sentencia, también escribió el recuerdo que hoy intentas reconstruir. Un silencio pesado te rodea. Miras de nuevo la carta tachada sobre la mesa y la caligrafía parece moverse bajo la luz temblorosa, como si las palabras intentaran escapar del borrado. En ese instante, entiendes que la casa no está vacía, está llena de una ausencia cuidadosamente diseñada. Cruzas el pasillo estrecho de la casa y te encuentras con un archivador metálico empotrado en la pared, de color gris opaco, cubierto por una fina capa de polvo. El mueble parece intacto, pero al acercarte descubres que todas sus etiquetas han sido arrancadas. No hay nombres, no hay referencias, solo marcas rectangulares más claras donde alguna vez estuvieron los rótulos.
Forzando uno de los cajones, logras abrirlo con un chirrido áspero. Dentro, aparece una carpeta de cartón duro, sin título, apenas sostenida por un clip oxidado. En la portada no hay más que una mancha de tinta azul desbordada, como si alguien hubiese intentado borrar con líquido corrosivo cualquier inscripción. La primera hoja está fechada en 1968, pero el siguiente documento indica 1972. Más adelante, una nota manuscrita remite a un decreto de 1951. El tiempo dentro de ese archivo es un rompecabezas que nunca encaja. El papel cambia de textura, de color, incluso de tipografía, como si hubiera sido ensamblado por distintas manos en épocas diferentes. En una de las esquinas, la firma de un funcionario aparece incompleta, un apellido interrumpido a mitad, seguido por un tachón. El vacío en esa rúbrica habla más fuerte que cualquier palabra escrita. El eco de la historia oficial intenta imponerse en tu memoria. Te vienen a la mente las versiones difundidas por los periódicos locales de la época. Un caso de corrupción municipal, archivado sin pruebas, sin responsables, pero los rumores, esos que nunca desaparecen del todo, cuentan otra cosa. Dicen que el expediente en realidad contenía testimonios de desapariciones forzadas durante los años de represión, nombres de vecinos, maestros y sindicalistas que tras ser arrestados nunca regresaron. La carpeta, mutilada, guarda apenas rastros de esas acusaciones, frases cortadas a la mitad, iniciales que no corresponden a nadie, direcciones de domicilios que hoy ni siquiera existen en los mapas. Algunos académicos aún discuten sobre la autenticidad de este expediente. Hay quienes sostienen que los documentos fueron fabricados después en un intento de construir un mito conspiratorio alrededor de lo que en realidad fue un proceso judicial menor. Pero los detalles físicos contradicen esa explicación. La tinta envejecida, el polvo acumulado en los dobleces, el olor acre del papel viejo sugieren otra verdad. En los márgenes de una hoja encuentras una nota casi ilegible: no permitir que el nombre salga a la luz. No hay firma, solo la presión fuerte de la pluma que casi rompe la fibra. Recuerdas lo que viste en la sala anterior. Los retratos arrancados, el cuadro desaparecido. Aquí la misma lógica persiste. Borrar, tachar, mutilar, hasta que el recuerdo se vuelve un fantasma. Te preguntas cuántos expedientes como este fueron reescritos, cuántas historias se quebraron en pedazos para que el culpable pudiera narrar su versión. El silencio de la casa te envuelve, pero de pronto, un sonido extraño, el roce seco de un papel deslizándose por sí solo. Al girar, observas que otra carpeta, en un cajón inferior, se ha abierto unos centímetros. Dentro se asoma un papel doblado marcado con una palabra en mayúsculas: desaparecido. En ese instante, la temperatura de la habitación desciende. El aire se vuelve más denso, como si los documentos respiraran. Te acercas, pero tu propia mano tiembla antes de tocarlo. La sensación no es solo miedo, es la certeza de que aquello que sostienes pertenece a una memoria que alguien intentó arrancar del mundo. Y sin embargo, permanece. Avanzas con cautela hacia el salón principal, donde el polvo se arremolina con cada paso, como si el aire mismo evitara ser perturbado. En la mesa central descansa un fajo de periódicos amarillentos, doblados con precisión, como si alguien hubiera querido dejar constancia de un acontecimiento que nunca llegó a suceder. El primer titular, fechado en 1955, anuncia con letras grandes: comienza el juicio que destapará la verdad. Sin embargo, al desplegar el resto de la edición, descubres que no hay más detalles, solo columnas de opinión vagas y frases cortadas que repiten una y otra vez la promesa de un proceso que nunca inició. Tomas otro ejemplar, de 1957. Allí se anuncia que la vista oral será inminente, que los testigos clave han sido citados. Y otra vez, al pasar las páginas, te encuentras con un vacío. Artículos incompletos, testimonios reducidos a iniciales, párrafos que terminan abruptamente en mitad de la frase. Es como si la imprenta hubiera obedecido órdenes superiores para callar lo que estaba a punto de revelarse.
En el margen de uno de esos recortes, alguien escribió a mano: "No llegó a abrirse, pero todos recuerdan que sí". Una frase enigmática que te deja paralizado, porque plantea la paradoja de un juicio fantasma, recordado por la gente, registrado en rumores, pero ausente en los archivos judiciales. Los vecinos de la época, según relatos orales recogidos décadas más tarde, aseguraban que el juicio se celebró en secreto, a puerta cerrada, y que algunos acusados fueron absueltos sin que nunca se redactara la sentencia. Otros sostienen que jamás existió, que todo fue una cortina de humo para distraer a la población de los procesos de represión que ocurrían al mismo tiempo. La memoria colectiva parece fragmentada, como si cada testimonio proviniera de un espejo roto que refleja un ángulo distinto de la verdad. Los historiadores se dividen también. Hay quienes encuentran referencias veladas en boletines oficiales, líneas mínimas que aluden a un proceso interrumpido por causas de fuerza mayor. Otros creen que esos fragmentos son añadidos posteriores, falsificaciones diseñadas para dar la impresión de que existió un intento de justicia. Lo único cierto es que, a nivel documental, no hay sentencia, no hay actas, no hay número de expediente. El juicio que debía cambiar la historia terminó convertido en una sombra que nadie puede atrapar. De repente, ¿recuerdas el archivador sin etiquetas que viste en la habitación anterior? ¿Acaso esos documentos mutilados pertenecían a este juicio inexistente? ¿Esas páginas arrancadas con violencia ocultaban la lista de testigos que nunca subieron al estrado? El silencio de la sala parece responderte, como si las paredes estuvieran impregnadas de un eco que se niega a morir. Miras alrededor y notas que en una esquina, bajo la mesa, hay un sobre olvidado. Lo abres con manos temblorosas. Dentro encuentras una citación judicial fechada para lunes 14, pero sin indicar el mes ni el año. El destinatario está tachado con tinta negra. Solo queda una firma ilegible y un sello oficial difuminado. Es la prueba de que alguien debía presentarse ante un tribunal. Pero el tribunal nunca abrió sus puertas. Un escalofrío recorre tu espalda. Comprendes entonces que el culpable no solo manipuló las pruebas, también inventó un recuerdo colectivo. Implantó en la memoria social la idea de un juicio que jamás se celebró. La justicia nunca llegó, pero la ilusión de justicia quedó grabada en la historia, como si esa fuera una verdad suficiente para los libros oficiales. Y tú, en este instante, sostienes en tus manos la paradoja viva de un proceso que existe y no existe al mismo tiempo. Te detienes frente a una ventana alta que da hacia la plaza. El cristal está cubierto de polvo, pero alcanzas a ver el contorno de una estatua en el centro, erguida sobre un pedestal de mármol. Te acercas, apartas la mugre con la manga y distingues mejor. La figura es la de un hombre de pie, con una mano alzada, como dirigiéndose a la multitud. Sin embargo, algo extraño golpea tu atención. El rostro de la estatua no existe. No es que esté deteriorado por el tiempo, está liso, como si el mármol hubiera sido pulido de manera deliberada, borrando facciones, anulando toda identidad. Bajas al nivel de la plaza, cruzando la puerta principal de la casa, y el aire nocturno te recibe con un golpe de humedad. El silencio de la ciudad parece más denso aquí, en torno a esa estatua anónima. En la base del pedestal, una placa metálica se encuentra partida en dos. La mitad superior contiene apenas las palabras "en memoria de", mientras que el resto está raspado hasta quedar ilegible. Los transeúntes que pasan a lo lejos no la miran, como si hubieran aprendido a ignorar esa ausencia a fuerza de costumbre. Los viejos rumores cuentan que la estatua originalmente representaba a un periodista que denunció los abusos de poder en los años 30, alguien que fue encarcelado y desaparecido sin dejar rastro. Según la tradición oral, la plaza llevaba su nombre, y cada aniversario, algunos vecinos dejaban flores a sus pies. Sin embargo, los documentos oficiales nunca mencionan a ese periodista. En su lugar, la versión escolar enseña que la estatua siempre fue anónima, una alegoría genérica al ciudadano común. Una explicación cómoda, pero difícil de sostener cuando observas las huellas de cincel aún visibles en el mármol del rostro.
Los historiadores locales discuten con pasión sobre este detalle. Algunos argumentan que nunca hubo rostro, que la obra fue concebida como símbolo universal. Otros sostienen que en fotografías antiguas, escasas, desvaídas, puede distinguirse un perfil humano, un misterio, una frente marcada. Las imágenes son borrosas y la duda persiste. ¿Es un error de interpretación o la prueba de que alguien se encargó de mutilar el monumento? Vuelves a mirar la placa rota y notas que las letras borradas no se perdieron del todo. Bajo cierta luz, al inclinarte, puedes adivinar fragmentos de un apellido, quizás una R, una O, tal vez una Z. No es suficiente para reconstruir un nombre completo, pero sí para sospechar que existió. ¿Recuerdas la citación judicial que encontraste en el sobre sin destinatario? Te preguntas si el hombre de esta estatua mutilada fue aquel citado a un juicio que nunca empezó. La sensación de vacío se intensifica. La estatua sin rostro no solo es piedra, es un recordatorio palpable de cómo la memoria puede ser reescrita con cincel y martillo. No basta con desaparecer a una persona, también hay que eliminar su nombre, su imagen, su sombra. El culpable que dictó esta historia entendió que borrar en mármol es más eficaz que borrar en papel. El silencio impuesto en la plaza entera se vuelve costumbre, se normaliza con el paso de los años. Mores una última vez la figura, y por un instante crees distinguir un rostro desdibujado en la superficie lisa, como si la piedra reclamara la identidad que le arrebataron. Parpadeas y vuelve a estar vacía. El eco de tus pasos resuena en un pasillo lateral de la casa, hasta que llegas a una puerta entreabierta. Empujas con cuidado y entras en una estancia que huele a humedad y tiza. La penumbra revela pupitres alineados, cubiertos por una fina capa de polvo, como si los alumnos hubieran salido un día cualquiera y nunca regresado. La pizarra al fondo conserva aún marcas blancas de ecuaciones inconclusas, frases a medio escribir que parecen detenerse justo antes de revelar algo esencial. El aire está inmóvil, impregnado del olor metálico de los clavos oxidados en las ventanas selladas. Sobre una de las mesas encuentras un cuaderno escolar con la tapa azul descolorida. Lo abres y descubres listas de asistencia, nombres, fechas y luego huecos. Faltan apellidos. Algunos alumnos están identificados solo con iniciales, otros con números sin sentido. En la página del 12 de marzo, una línea parece tachada con violencia. P. El resto está borrado. Giras la hoja y encuentras otra lista, pero esta vez los nombres coinciden con registros oficiales de otra escuela, en otra ciudad. Es como si hubieran trasplantado la identidad de unos niños para ocultar la ausencia de otros. Los rumores locales dicen que esta aula pertenecía a una escuela clausurada a mediados de los años 60, tras una inspección misteriosa. Se hablaba de alumnos que desaparecieron de un día para otro, sustituidos en los registros por nuevos nombres. Madres que acudieron a pedir explicaciones y recibieron como respuesta un silencio administrativo. La versión oficial sostiene que la clausura se debió a deficiencias estructurales del edificio, pero al observar las paredes, aún firmes, percibes que esa justificación nunca encajó. Algunos investigadores universitarios han intentado reconstruir la historia. Hallaron fragmentos en archivos municipales, circulares que anuncian el traslado de estudiantes a centros lejanos, notas internas que hablan de reubicaciones necesarias por seguridad. Sin embargo, ningún documento registra a dónde fueron esos niños, ni bajo qué nombre se inscribieron. La controversia persiste. ¿Se trató de un simple reordenamiento administrativo o de un encubrimiento planificado? El silencio del aula pesa sobre ti. Tomas otro cuaderno, esta vez de matemáticas, y descubres un dibujo infantil en el margen. Una casa con ventanas encendidas, idéntica a la que viste al comienzo de tu recorrido. El trazo es torpe pero inconfundible.
Lo inquietante es que está firmado con una rúbrica ilegible, un garabato que intenta formar un nombre que ya no existe en las listas. Sientes un nudo en la garganta. Ese dibujo es la huella de alguien que fue borrado 2 veces, primero de los archivos, luego de la memoria colectiva. Te acercas a la pizarra y con el dedo sigues una palabra escrita en tiza que apenas se distingue. Aquí. Solo esa palabra, seguida de un trazo descendente que se pierde en la oscuridad del encerado. Cierras los ojos y por un instante escuchas el murmullo de voces infantiles, risas que resuenan entre los pupitres vacíos. Abres de golpe y la sala vuelve a estar en silencio. Recuerdas la estatua sin rostro en la plaza y piensas que esta aula cumple la misma función, un vacío impuesto, una mutilación del recuerdo. El culpable que escribió la historia aquí lo hizo sustituyendo nombres por iniciales, niños por números, hasta que lo real quedó sepultado bajo capas de registros falsos. Antes de salir, observas un detalle que se te había escapado. En el suelo, junto a la pared, descansa un zapato pequeño, cubierto de polvo. El cuero está resquebrajado, pero aún conserva la forma del pie que alguna vez lo calzó. Ese objeto te detiene más que cualquier documento, porque no puede ser tachado ni mutilado. Es la prueba muda de una presencia arrancada. Sales del aula vacía, con el peso de un silencio que parece adherirse a tu piel, y vuelves al pasillo principal. Allí, sobre un aparador cubierto de polvo, descubres un marco de madera oscura que guarda una fotografía en blanco y negro. La imagen muestra a un grupo de personas reunidas frente a un edificio oficial. Todos visten trajes formales, algunos sonríen, otros miran hacia otro lado. Pero hay un detalle imposible de ignorar. En el extremo izquierdo, una figura aparece tachada con un grueso brochazo oscuro, como si alguien hubiera querido arrancarla de la memoria colectiva con pintura. El borrado es burdo y, sin embargo, logra imponerse en la composición. A simple vista se trata de una sombra sin rasgos, un vacío humano. Al acercar la foto a la luz de una lámpara polvorienta, distingues que la mano que aplicó la tinta se detuvo justo sobre los ojos, dejando entrever parte de un rostro que existió y que alguien quiso anular. El gesto congelado parece reclamar todavía un lugar en la imagen. Buscas en los diarios de la época. Encuentras la misma fotografía publicada pero editada. La figura tachada ya no aparece. En su lugar hay una cortina, un fondo neutro que simula haber estado allí desde siempre. La diferencia es perturbadora. El rumor popular asegura que ese hombre, porque algunos ancianos aún juran que era un hombre, se había atrevido a denunciar irregularidades en los contratos de obras públicas. Se decía que tenía pruebas, cartas, facturas, pero tras aquel evento oficial nunca volvió a aparecer en registros ni en conversaciones públicas. La explicación oficial, repetida en informes gubernamentales, es que se trataba de un error fotográfico. Se habló de exposición doble, de sombras accidentales, de manipulación indebida en el revelado. Una cuarta técnica para justificar la ausencia. Los académicos se dividen. Algunos sostienen que efectivamente era un fallo en la emulsión de la película, mientras que otros, revisando copias originales, confirman que hubo manipulación deliberada en las imágenes posteriores. El debate persiste, pero la verdad se desdibuja con cada argumento contradictorio. Recuerdas el aula clausurada y sus listas con iniciales sueltas. La lógica es la misma: suprimir un nombre, borrar un rostro, alterar la memoria hasta convertirla en una superficie uniforme, sin grietas. El culpable que escribió esta versión de la historia entendió que las fotografías no solo documentan, también silencian si se retocan con suficiente cuidado. Vuelves a observar el marco de madera. En la parte trasera descubres un papel pegado con cinta amarillenta. Allí, escrito a máquina, un pie de foto original. Reunión de autoridades municipales, junio de 1949. Y entre los nombres listados aparece uno que no se repite en ninguna otra fuente: Servi. El apellido se interrumpe, cortado por la cinta seca.
¿Recuerdas la citación judicial sin destinatario que hallaste en el sobre? ¿Recuerdas la estatua sin rostro en la plaza? Todo empieza a encajar en un rompecabezas de ausencias. El silencio del pasillo se intensifica. Te detienes y percibes un crujido, como si la madera del suelo respirara. La luz parpadea y por un segundo tienes la sensación de que la figura tachada en la foto se mueve. Estira la mano hacia ti, intentando atravesar la barrera de la tinta. Cierras los ojos, respiras hondo, y al abrirlos, la imagen vuelve a estar inmóvil, detenida en ese instante mutilado. El pasillo te conduce hasta una puerta pequeña, casi oculta tras un armario desvencijado. Al empujarla, descubres un cuarto angosto iluminado por una bombilla amarillenta que parpadea con insistencia. Allí, sobre una mesa de madera agrietada, yace un cuaderno de tapas de cuero ennegrecido. Al abrirlo, percibes el olor a papel chamuscado. Las páginas están parcialmente quemadas en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruirlo en una hoguera y sin embargo se hubiera detenido a mitad de la tarea. En letras torcidas y apretadas se despliega la caligrafía de un testigo olvidado. Las primeras entradas son cotidianas, descripciones del clima, visitas rutinarias a la plaza, notas de un trabajo en la administración municipal. Pero conforme avanzas, la tinta revela frases inquietantes. Me citaron de nuevo. Quieren que declare lo que vi en la escuela clausurada. El juez parece nervioso, como si supiera que lo observan. Hay nombres que no debo pronunciar. El ritmo de la escritura cambia, se acelera. Las palabras se superponen unas sobre otras, como si la mano que escribía temiera ser alcanzada antes de terminar cada pensamiento. En varias páginas, la tinta se detiene bruscamente. Luego aparecen fragmentos de cartas, pegados al diario como si fueran recuerdos rescatados de un fuego. Una misiva, sin fecha ni firma, dice: no insistas, el juicio nunca existió. El archivo fue reescrito. Si hablas, no habrá lápida con tu nombre. Otra carta, rota en dos, apenas deja leer. No olvides el aula, allí están los que faltan. La tradición oral habla de este diario como una reliquia maldita. Vecinos mayores cuentan que perteneció a un funcionario arrepentido, alguien que había presenciado a la manipulación de expedientes y decidió dejar constancia antes de desaparecer. Algunos creen que fue asesinado, otros que huyó al exilio y nunca regresó. Lo cierto es que su rastro se diluye en el mismo silencio que envuelve la estatua sin rostro y la fotografía tachada. Los académicos que han tenido acceso al cuaderno discrepan profundamente. Hay quienes aseguran que las páginas fueron fabricadas después con la intención de alimentar leyendas urbanas. Argumentan que la caligrafía no coincide siempre, que las fechas se contradicen. Pero otros defienden que esas irregularidades son justamente la prueba de que el testigo escribió bajo presión, en distintos lugares y con materiales improvisados. Lo que une a todas las versiones es la certeza de que alguien intentó destruir el diario y fracasó. ¿Recuerdas el zapato infantil hallado en el aula? El sobre sin destinatario, la citación judicial sin fecha. Este diario los conecta a todos. Al leer cada línea, sientes que las ausencias que recorriste empiezan a adquirir una voz, rota pero persistente. El culpable quiso arrancarla del tiempo, quemar las páginas, convertir las palabras en ceniza, pero algo quedó. Y ese algo se aferra a ti ahora, con cada frase carbonizada que aún sobrevive. De pronto, escuchas un leve crujido en la mesa. El cuaderno se abre solo en la última página, ennegrecida casi por completo. Solo una frase resalta en el centro, escrita con letra temblorosa. Si lees esto, recuerda que fui. Cierras el diario con las manos frías, comprendiendo que lo más aterrador no es el silencio impuesto, sino la voz que sigue intentando hablar desde el fuego extinguido. El aire se espesa mientras avanzas hacia el ala trasera de la casa.
Un pasillo angosto te conduce hasta una puerta metálica oxidada que chirría cuando la empujas. Tras ella, encuentras un pequeño cementerio familiar, oculto entre muros de piedra cubierta de hiedra. Las lápidas se alinean en silencio, iluminadas por la luz débil de una luna que parece huir tras las nubes. El suelo está cubierto de hojas secas y el olor a tierra húmeda se mezcla con un aroma extraño, metálico, como de hierro viejo. Te detienes frente a una tumba que llama la atención por encima de las demás. La losa de mármol tiene inscripciones borrosas, apenas legibles: nombre, fecha de nacimiento, fecha de defunción. Sin embargo, la tierra frente a ella no muestra señales de haber sido removida jamás, ni hundimiento, ni grietas, ni la más mínima huella de entierro. Golpea suavemente con el pie. Bajo la lápida, el sonido hueco te confirma lo que sospechas. No hay cuerpo. Es una tumba vacía. Los rumores transmitidos por generaciones sostienen que aquí debían reposar los restos del juez que mencionaste al inicio, aquel que iba a destapar los abusos y cuyo rastro se perdió en la noche de las luces encendidas. La versión popular dice que su cadáver fue reclamado en secreto por la familia y enterrado bajo otro nombre en una ciudad distante. Otros aseguran que nunca murió, fue exiliado, obligado a borrar su identidad, convertido en un fantasma vivo. La explicación oficial en registros municipales es aún más desconcertante. El acta de defunción está firmada, sellada y archivada, pero en la misma página, unas líneas más abajo, se repite la inscripción con otra fecha, como si hubieran declarado la muerte del mismo individuo 2 veces. En algunos ejemplares, la firma del médico forense varía, como si manos distintas hubieran certificado un mismo hecho contradictorio. Los historiadores han señalado este detalle durante décadas y aún debaten si se trata de un error administrativo o de una manipulación consciente. Te agachas para tocar la losa. El mármol está frío y al pasar la mano descubres una grieta fina en la esquina inferior. Dentro, parece haber algo incrustado, un trozo de papel húmedo, amarillento, que alguien escondió antes de sellar la tumba. Lo extraes con cuidado. Apenas unas palabras sobreviven a la humedad. El archivo no está aquí. Esa frase resuena en tu mente como un eco. Recuerdas la carpeta mutilada en el archivador. Recuerdas el diario quemado. Todo señala que los muertos fueron sustituidos por documentos falsos y los documentos por ausencias. La noche avanza y el cementerio parece cobrar vida. Escuchas un crujido tras de ti, como si alguien caminara entre las hojas secas, pero al girar no ves nada, solo las sombras de las lápidas rígidas y mudas. Te preguntas si cada una de esas tumbas sin cuerpo guarda un nombre desaparecido de los registros oficiales, un espacio vacío que el culpable convirtió en un hecho histórico con sello y firma. Te alejas lentamente, con la frase del papel aún temblando en tu cabeza. La tumba sin cuerpo no es un error ni un olvido. Es la prueba material de que la historia puede escribirse también con huecos, con ausencias cuidadosamente diseñadas para dar la impresión de verdad. Y lo más perturbador es que, mientras caminas hacia la salida, sientes que bajo tus pies el suelo no guarda silencio, sino un vacío que late como si quisiera hablar. Regresas al interior de la casa con la sensación de haber dejado atrás un cementerio que no guarda cuerpos, sino silencios. El pasillo conduce a una sala más amplia, donde sobre una estantería descansan varias cajas de madera. Abres una y descubres cintas magnetofónicas, algunas etiquetadas con fechas, otras sin marca alguna. Una grabadora polvorienta reposa junto a ellas, con los botones oxidados y la cinta rota en el cabezal. Te decides a reparar lo justo para que funcione.
y pronto el carrete comienza a girar con un zumbido áspero. La voz que emerge es firme al principio, con un acento reconocible de la región. Habla de contratos, de testigos, de un juicio a punto de comenzar. Pero justo en medio de una frase, el sonido se interrumpe con un silencio abrupto, como si hubieran cortado la cinta en ese preciso instante. Segundos después, la voz retoma, pero lo hace en otro tema, como si saltara un capítulo entero. Cada cinta repite la misma anomalía, pausas extrañas, huecos imposibles de atribuir a fallas técnicas. Son silencios impuestos. Los rumores que circulan entre los viejos habitantes de la ciudad aseguran que estas grabaciones eran copias de discursos públicos, conferencias y testimonios recogidos en secreto. Se dice que las cintas completas existieron alguna vez, pero fueron editadas hasta convertirse en un mosaico mutilado de frases inconexas. La explicación oficial, repetida por técnicos de archivo, es que las cintas estaban dañadas por la humedad y el magnetismo. Nada más que fallos técnicos, decían. Pero los estudiosos que han analizado el material encuentran patrones demasiado precisos para ser casuales. Siempre falta la frase que conecta al culpable con la desaparición de pruebas. Siempre se corta el nombre clave en el momento exacto. Algunos académicos insisten en que las pausas son evidencia de censura, otros que son simples distorsiones acumuladas. El debate no resuelve nada, pero la sospecha permanece flotando como polvo en el aire. Mientras escuchas una de las cintas, un detalle helado se manifiesta. La respiración del orador se escucha durante el silencio. Está allí, inhalando y exhalando. Aunque sus palabras fueron arrancadas, comprendes que no es ausencia total, sino un vacío lleno de vida mutilada. La voz sigue presente en la grieta, atrapada entre lo audible y lo borrado. ¿Recuerdas el diario quemado y las cartas mutiladas, las lápidas huecas y los retratos arrancados? Ahora los silencios en las grabaciones cumplen el mismo papel. No borrar todo, sino dejar un espacio lo suficientemente inquietante para que la memoria se confunda. El culpable que diseñó estas pausas entendía que un silencio estratégico puede ser más contundente que 1000 palabras. Apagas la grabadora, pero el zumbido sigue en tu cabeza. Por un instante, crees escuchar cómo la cinta continúa girando sola, reproduciendo un murmullo que no proviene de la máquina. Te acercas al carrete vacío, y en ese murmullo invisible, alcanzas a distinguir una frase apenas susurrada. El culpable está escribiendo mientras callas. El escalofrío te recorre entero, porque no sabes si la frase estaba allí desde siempre o si acaba de nacer en tu mente. La siguiente habitación te recibe con el olor penetrante del papel viejo. Estanterías enteras se alzan contra las paredes abarrotadas de atlas, manuales escolares y mapas plegados con cuidado. Extiendes uno de ellos sobre la mesa y de inmediato, algo no encaja. Las fronteras dibujadas no corresponden con lo que recuerdas de tus clases de geografía. Un territorio entero aparece sombreado con un color distinto, como si hubiera pertenecido a otro país. Sin embargo, al revisar ediciones posteriores, esa franja desaparece, borrada con la misma naturalidad con la que se quita un trazo de lápiz. La tradición oral de los ancianos habla de esa frontera con detalle. Cuentan que antes de la Guerra Civil, esa franja de tierra tenía nombre, caminos, pueblos. Dicen que algunos habitantes fueron trasladados forzosamente, que se borraron topónimos de las señales y que los censos sustituyeron apellidos con otros más convenientes. Los abuelos narran que en las noches aún se veían luces en aldeas que, oficialmente, nunca existieron. La versión académica, sin embargo, es ambigua. Algunos historiadores sostienen que aquellos mapas son simples errores cartográficos, ajustes de imprenta comunes en publicaciones de mediados del siglo XX. Otros, en cambio, afirman que se trata de un proceso deliberado de reescritura territorial. Borrar un lugar de los mapas es el primer paso para borrarlo de la memoria colectiva.
El debate se prolonga en congresos y artículos especializados, pero la certeza nunca llega. Tomas un globo terráqueo cubierto de polvo. Al girarlo, notas una línea tenue, apenas visible bajo la pintura, marcando un límite olvidado. Es un trazo fantasma, como una cicatriz que se niega a desaparecer. Y al comparar esa marca con los documentos mutilados del archivador, percibes un patrón. Nombres, rostros, voces y ahora territorios. Todo sujeto a la misma lógica del borrado. El culpable que escribe la historia no se conforma con manipular a los vivos, también redibuja la tierra bajo sus pies. Encuentras entre las páginas de un atlas un sobre escondido. Dentro hay una nota manuscrita que dice: «La frontera cambió en los mapas, no en la sangre». Una frase breve pero cargada de dolor, que parece escrita por alguien que perdió hogar y pertenencia con un simple trazo de tinta. El papel está manchado con lo que podría ser humedad, aunque al tacto sientes que alguna vez fue sal, quizá lágrimas. El silencio de la habitación se vuelve opresivo. Miras alrededor y los mapas colgados en la pared parecen moverse, como si las líneas fronterizas respiraran. Parpadeas y vuelves a verlas fijas, pero la sensación permanece. La historia geográfica que aprendiste puede no ser más que una versión editada para encajar en la narrativa del vencedor. Antes de salir, tus ojos se detienen en un mapa escolar de 1975. En una esquina, a lápiz casi borrado, alguien escribió una palabra: «aquí», la misma que viste en la pizarra del aula vacía. Un hilo invisible une cada lugar ausente, cada nombre tachado, cada silencio. Te preguntas si no estás siguiendo los rastros de una cartografía del olvido. El pasillo se alarga hasta una sala pequeña, apenas iluminada por la luz pálida que entra desde una ventana rota. Sobre una mesa cubierta de polvo reposa un montón de sobres amarillentos. La mayoría están vacíos, con el papel quebradizo y las esquinas mordidas por la humedad. Pero uno en particular llama tu atención. Está cerrado, con el sello intacto, nunca abierto. Y en el frente figura un nombre tachado con tinta negra. Al girarlo, descubres que en la parte trasera hay una fecha escrita a mano: 1962. Rompes el sello con cuidado. Dentro solo hay una hoja doblada en 3, escrita con letra firme. El mensaje comienza con un saludo afectuoso y la mención a un encuentro pendiente. Pero a la mitad, la voz del remitente se interrumpe bruscamente. Una línea de puntos suspensivos sustituye a las palabras, como si alguien hubiera eliminado con precisión quirúrgica la parte esencial del mensaje. Y lo inquietante es lo que viene después. En la misma hoja hay una segunda escritura, con otra caligrafía, que responde como si el destinatario hubiera contestado, aunque nunca recibió la carta. La tradición oral rescata esta historia como un misterio compartido en los cafés de la ciudad. Algunos recuerdan que el hombre al que iba dirigida esta carta desapareció de un día para otro sin dejar rastro. Se decía que había sido testigo de un fraude en el ayuntamiento, que pensaba revelar nombres, fechas, contratos, pero nunca lo hizo. La gente contaba que la carta de vuelta, porque jamás llegó a su destino, era prueba de que alguien interceptaba toda comunicación, eligiendo qué fragmentos de memoria podían circular y cuáles debían quedar atrapados en sobres cerrados para siempre. La explicación oficial es fría. Errores postales, domicilios no existentes, reenvíos mal gestionados. Cosas normales del servicio, según informes. Pero los académicos que han estudiado el caso señalan un detalle inquietante. La dirección del remitente existe, está clara, y sin embargo el sobre fue devuelto con un sello que dice «desconocido». Algunos especialistas interpretan esto como evidencia de un sistema diseñado no para entregar correspondencia, sino para vigilarla, controlarla y manipular lo que se escriba y lo que se borra. El sobre en tus manos parece latir. Lo miras con detenimiento y descubres en la parte interior una palabra escrita con lápiz muy tenue: presente. Una palabra que contradice el desconocido estampado en tinta oficial. Esa contradicción arde en tus pensamientos. ¿Quién escribió presente? ¿El remitente?
el destinatario o alguien que quiso dejar constancia de que la persona existía, aunque se negara en los registros. ¿Recuerdas la tumba sin cuerpo, las listas de alumnos con apellidos borrados, las fotos tachadas? La carta de vuelta pertenece al mismo engranaje. No basta con desaparecer a alguien, hay que hacer como si nunca hubiera recibido mensajes, como si nadie hubiera querido comunicarse con él. Un silencio dentro de otro silencio. El viento entra por la ventana rota y la hoja se agita, como si quisiera escapar de tus manos. Por un instante tienes la sensación de escuchar un murmullo detrás de ti, una voz que pronuncia el nombre borrado de la carta. Te giras, pero la sala sigue vacía. Solo quedan los sobres devueltos, apilados, cada uno cargando un fragmento de memoria que alguien intentó sofocar. El corredor te conduce a una galería estrecha, tapizada de retratos enmarcados. La penumbra apenas permite distinguir los rostros, pero a medida que avanzas descubres un patrón inquietante. Las facciones no coinciden. Hay cuerpos idénticos, trajes iguales, poses repetidas, pero los rostros son distintos, como si hubieran sido sustituidos una y otra vez. Un mismo retrato muestra primero a un hombre de bigote, luego a un joven imberbe, después a una mujer con el cabello recogido. El marco es el mismo, el fondo idéntico, incluso la caligrafía bajo la imagen repite el mismo título: Héroe de la ciudad. La tradición popular asegura que estas imágenes pertenecían a una galería de honor en la que se exhibían a los supuestos protagonistas de hazañas locales, pero los ancianos cuentan que, en realidad, hubo un único hombre, alguien que organizó a los vecinos para resistir desalojos y denunciar fraudes, y que desapareció poco después. La galería habría sido reeditada con el tiempo, cambiando su rostro por otros, hasta que nadie recordara quién fue el verdadero héroe. La explicación oficial, repetida en folletos culturales y visitas escolares, es simple. La galería representa a todos los ciudadanos, por eso los retratos cambian con los años. Un argumento que encaja con la narrativa del ciudadano común y borra cualquier individualidad incómoda. Sin embargo, los estudiosos que han revisado las copias más antiguas encuentran rastros de repintado. Bajo la pintura fresca, aparecen líneas de otra mandíbula, otra mirada, otro rostro. La controversia persiste. ¿Fue una práctica artística simbólica o un acto de censura? Te acercas a un retrato en particular. Bajo la luz temblorosa notas que la pintura se descascara en la mejilla. Rasgas suavemente con la uña y revelas un rostro oculto debajo. Un hombre con mirada severa y cicatriz en la frente. Al pie del marco, la inscripción muestra una palabra incompleta: ser. Ese fragmento conecta con la citación judicial y con el pie de foto en la imagen tachada que encontraste antes. Un mismo nombre, interrumpido en cada rastro, como si el tiempo obedeciera a una mano culpable que insiste en mutilarlo. Los académicos han debatido durante décadas si esa figura correspondía a un líder sindical, a un periodista incómodo o a simple vecino que alzó la voz en el momento equivocado. Lo cierto es que, con cada repintado, su identidad se volvió más difusa, hasta desaparecer por completo. El culpable logró lo que buscaba: transformar una vida concreta en un símbolo genérico que nadie puede reclamar. El aire en la galería es denso. Sientes que los ojos de los retratos, todos, incluso los rostros falsos, te siguen con una mirada acusadora. Por un instante, el silencio se rompe con un leve crujido de madera, como si uno de los marcos vibrara. Te acercas y en el reflejo del cristal crees ver tu propio rostro desdibujado, reemplazado por otro que no reconoces. Cierras los ojos con fuerza y vuelves a abrirlos. Ahora es tu reflejo, intacto, pero la sensación permanece. Comprendes entonces que el culpable no solo escribió la historia de los héroes, la reescribió tantas veces que el verdadero rostro quedó enterrado bajo capas de pintura. Un rostro que quizá nunca vuelva a pronunciarse
salvo en fragmentos mutilados como los que ahora sostienes en tu memoria. Avanzas hasta una sala en penumbra, más fría que las anteriores. En el centro hay una mesa metálica cubierta con carpetas gruesas, selladas con sellos rojos que dicen clasificado. Al abrir la primera descubres que el interior es un mosaico de tachaduras. Líneas enteras aparecen cubiertas con tinta negra, párrafos reducidos a bloques oscuros, como heridas en el papel. Solo algunas palabras sobreviven: interrogatorio, traslado, sin registro. El resto es silencio impuesto por la censura. Los rumores de los vecinos siempre apuntaron a la existencia de un expediente secreto que contenía nombres de funcionarios implicados en desapariciones. Según la tradición oral, esos papeles llegaron a manos de un periodista y fue a partir de ese instante cuando el rostro de la estatua en la plaza fue borrado, como si un mismo gesto hubiera querido mutilar la piedra y el papel. Se decía que los tachones ocultaban la ruta exacta de quienes nunca volvieron. La versión oficial, sin embargo, insiste en que los documentos fueron desclasificados con transparencia en los años 80. La tinta negra es normal en procesos de protección de datos, afirman los comunicados. Pero los académicos que revisan esos archivos se encuentran con un dilema. Más de la mitad de las páginas son ilegibles y las que quedan parecen contradictorias. En una hoja se afirma que un testigo murió en 1952, en otra que declaró en 1955. En una línea se lee que un archivo fue destruido, en otra que fue trasladado a otro ministerio. La academia no logra consenso. Son simples errores administrativos o huellas de una manipulación sistemática. Al inclinarte sobre la mesa, percibes un olor extraño, mezcla de tinta fresca y polvo viejo. Tomas una hoja y al acercarla a la lámpara descubres algo insólito. Bajo la capa negra todavía se adivinan trazos de las palabras borradas. Una inicial clara repetida en varias páginas. S. Esa letra resuena en tu memoria como un eco de lo que has visto antes. La citación sin destinatario, el retrato repintado, el pie de foto mutilado. Todo apunta al mismo nombre incompleto, interrumpido una y otra vez por manos invisibles. Recuerdas la carta de vuelta con dos escrituras distintas. El expediente clasificado funciona igual, una voz original y una segunda voz que la mutila, tachando lo esencial. El culpable que redactó estos documentos sabía que no hacía falta destruirlos por completo. Bastaba con cubrir las palabras hasta que la duda reemplazara a la certeza. El silencio de la sala se vuelve insoportable. Los papeles, inmóviles, parecen mirarte como testigos mudos. De pronto, un golpe seco resuena en la mesa, como si uno de los archivadores hubiera caído por sí solo. Te agachas y descubres que en la tapa metálica hay una inscripción grabada a mano, invisible desde arriba. La verdad está debajo. Esa frase te hiela la sangre porque confirma lo que ya intuías. Los tachones no borran del todo, solo esconden. Y quien escribió la historia sabía que siempre habría alguien dispuesto a buscar debajo. La escalera de caracol al final del pasillo conduce a un sótano húmedo, donde el olor a salitre y hierro oxidado domina el aire. Al fondo, detrás de una reja entreabierta, descansa un baúl cubierto de polvo. Lo abres con esfuerzo y dentro descubres un montón de objetos marinos, cartas náuticas enrolladas, brújulas oxidadas, una campana de barco rota, entre ellos un cuaderno de bitácora de tapas azules, con letras doradas casi borradas. Lo abres con expectativa, pero las páginas están en blanco. Solo en la primera aparece una fecha escrita. Salida, 3 de abril de 1943. Ninguna otra anotación continúa el relato.
Los rumores transmitidos entre pescadores y ancianos de puerto sostienen que un barco partió aquella madrugada rumbo al norte, cargado con pasajeros que nunca llegaron a destino. Algunos juran que los vieron abordar con maletas pequeñas, como si huyeran. Otros cuentan que el barco jamás existió, que la bruma aquella noche confundió la memoria colectiva. Pero en los periódicos de esos días aparece una nota breve anunciando la partida del navío Esperanza. Después, silencio absoluto. Ningún registro oficial confirma su llegada. La versión académica, recogida en debates marítimos, apunta a dos hipótesis: un naufragio borrado de los archivos para evitar escándalos en plena guerra, o la inexistencia misma del barco, producto de un rumor amplificado. Sin embargo, investigadores han hallado pruebas inquietantes: billetes de embarque conservados en colecciones privadas, facturas de provisiones firmadas por un capitán cuyo nombre desaparece en registros posteriores. El dilema persiste: ¿fue un viaje real o una ilusión cuidadosamente plantada? Al inclinarte sobre el cuaderno de bitácora, notas que las páginas en blanco tienen marcas de presión, como si alguien hubiera escrito y luego arrancado la tinta con un cuchillo fino. Bajo cierta luz se perciben trazos invisibles, nombres, coordenadas, la palabra traslado, una sombra de escritura que se resiste a morir. Comprendes que la bitácora vacía no lo está del todo. Guarda huellas fantasmas que confirman que alguien sí escribió allí y que alguien más se encargó de arrancar la verdad. Recuerdas las cintas con silencios abruptos, los expedientes mutilados, los rostros repintados. Ahora entiendes que la lógica se extiende también al mar. Borrar un barco entero de la historia, borrar los pasajeros que iban a bordo, borrar la ruta que debía conectar un punto con otro. El culpable en este caso no solo tachó nombres, tachó trayectorias. El silencio del sótano se vuelve líquido. Escuchas un goteo constante y por un momento tienes la impresión de que es el sonido de agua filtrándose desde el casco de un navío hundido bajo tus pies. Cierras los ojos y crees escuchar pasos sobre cubierta, voces en un idioma lejano, el repique de la campana rota. Cuando vuelves a abrirlos, solo queda el eco húmedo de un sótano vacío. Antes de salir, vuelves a mirar el cuaderno. En la última página, alguien escribió una sola palabra, con lápiz tenue, casi invisible: aquí. Es la tercera vez que encuentras esa palabra en tu recorrido, como un hilo invisible que une el aula, los mapas y ahora el barco sin bitácora. Un eco que insiste en recordarte que los desaparecidos siguen señalando su lugar, incluso desde los huecos más oscuros. Subes nuevamente las escaleras, dejando atrás el sótano húmedo. El aire en el corredor se siente más espeso, como si toda la casa hubiera estado esperando este momento. Llegas a una sala amplia, iluminada por una lámpara que parpadea débilmente. En el centro, sobre un escritorio cubierto de polvo, descansa un manuscrito abierto. Las hojas amarillentas parecen recién dispuestas, como si alguien hubiera estado escribiendo hace apenas unos minutos. Te acercas y lees el inicio de la última página: crónica final. Las frases se interrumpen una tras otra, la pluma se detuvo en mitad de una palabra, la tinta derramada en un manchón oscuro que aún conserva brillo húmedo. El texto describe hechos conocidos: el juicio nunca celebrado, la estatua mutilada, el aula clausurada, las tumbas sin cuerpos, las cintas con silencios. Pero lo hace con un detalle imposible. Habla de lo que tú has visto en este recorrido, como si el manuscrito supiera cada paso que diste en la casa. Los rumores siempre mencionaban una crónica maldita, escrita por el culpable mismo. Una versión de la historia diseñada no solo para justificar sus actos, sino para moldear la memoria de quienes la leyeran. Dicen que quien alcanzaba la última página no volvía a narrar con su propia voz. Su recuerdo quedaba atrapado en la pluma que redactaba. Otros aseguran que la crónica nunca existió, que era solo una advertencia simbólica contra la tentación de buscar demasiado. Los académicos se han enfrentado a este enigma durante años. Algunos sostienen que el manuscrito es un pastiche, una mezcla posterior de relatos locales reunidos para dar la ilusión de una voz única. Otros defienden que sí hubo un autor central, alguien que escribía con poder,
y con miedo a ser olvidado, que decidió sellar la historia desde la tinta. El dilema permanece abierto, pero todos coinciden en un punto: la última página nunca está completa. Al inclinarte sobre el escritorio, descubres una frase escrita con letra nerviosa. El culpable escribe mientras tú lees. Esa línea, apenas trazada, vibra como si hubiera sido escrita en este mismo instante. El silencio de la sala se quiebra y la lámpara se apaga de golpe. La oscuridad te rodea. El aire es frío y pesado, y en esa penumbra el sonido de una pluma rasgando papel resuena muy cerca. No puedes verla, pero sabes que alguien o algo continúa escribiendo la crónica. Quizá con tus pasos, quizá con tus dudas, quizá con tu memoria. ¿Recuerdas todas las piezas que encontraste? La carta de vuelta, la foto tachada, el diario quemado, la frontera borrada, el barco sin bitácora. Todo converge aquí, en esta última página que se interrumpe como si aguardara tu nombre. Comprendes que la historia no está terminada porque el culpable nunca deja de escribirla. Cada ausencia, cada hueco, cada palabra tachada es parte de esa escritura interminable. Cuando la lámpara vuelve a encenderse por un instante, la pluma descansa sobre el papel. El manuscrito termina con 3 puntos suspensivos. Y allí, bajo ellos, tu propia sombra se refleja en la hoja, como si ya hubiera sido añadido a la crónica. El recorrido termina, pero la sensación de que algo permanece abierto no te abandona. La casa se ha vuelto silenciosa, como si hubiera cumplido su propósito al mostrarte sus rincones, y ahora descansara, satisfecha de haber depositado en ti un peso que antes cargaba sola. Sales al exterior, pero el aire nocturno no te ofrece alivio. En lugar de frescura, sientes una densidad invisible, como si las paredes hubieran expulsado su memoria para instalarla en tu mente. Caminas por la plaza y ves de nuevo la estatua sin rostro, inmóvil bajo la luna. Los pupitres del aula clausurada parecen seguir alineados en tu imaginación. Las cintas con silencios, el cuaderno chamuscado, las tumbas huecas. Todo se despliega frente a ti como un mosaico de ausencias. Intentas organizarlo, darle sentido, pero comprendes que no existe un final claro. La última página siempre se interrumpe. La tinta se derrama antes de completar la frase. El culpable, entiendes ahora, nunca concluye su relato. Vive en la interrupción, en el hueco, en la palabra tachada que obliga a los demás a rellenarla con suposiciones. Algunos dirán que solo viste ruinas, errores de archivo, accidentes sin importancia. Otros insistirán en que el verdadero crimen fue borrar a las personas hasta convertirlas en símbolos vacíos. Tú, sin embargo, has presenciado la textura de la ausencia, el eco de quienes alguna vez estuvieron y fueron reemplazados por el silencio. Sabes que ese eco no se apaga, se adhiere a las paredes, a las fotografías, a los márgenes de los mapas. Al cerrar los ojos, imaginas la pluma que seguía escribiendo en la oscuridad. No sabes si ya dejó tu nombre en la última página. Lo único cierto es que, al marcharte, la historia continúa escribiéndose sin ti, o contigo, tal vez. Esta noche, el silencio no esté vacío, tal vez. Solo espera a que alguien recuerde.